Hola Sergio, peregrino mexicano que está aquí conmigo para hablar sobre el Camino de Santiago. Muchísimas gracias por hacer esto conmigo. Es un placer tenerte como invitado y quiero que pases aquí un buen rato. Muchas, Muchísimas gracias. muchísimas gracias a ti por invitarme, la verdad, muy a gusto aquí contigo platicando. Venga, mira, vamos por el inicio, ¿no? No, contigo voy a empezar al revés. Dime una cosa. A ver, ¿Qué le dime. dirías, antes de empezarnos con tu historia y sobre eso, qué le dirías a un Ujú. peregrino que va a iniciar el camino por primera vez? Es una muy buena pregunta. ¿Qué le diría a un peregrino que va a iniciar el camino? Que tenga la mente abierta y que tenga la mente abierta porque le van a pasar, va a ir transitando durante ese camino, va a ir pasando por muchos estados de ánimo, a veces va a estar muy contento, a veces va a estar enojado, a veces va a pasar por tristezas, que esté preparado para eso y que al final va a recibir una recompensa que yo creo que nunca la había soñado. Sí, sin Fue duda. lo que me pasó a mí. Te entiendo muchísimo. Mira, Sí, sí, sí. ahora sí, vamos por el inicio. ¿Cómo, cómo es que tú, como mexicano, es encontrar el Camino de Santiago? Fue de casualidad. Una vez estaba en una librería, vi por ahí un libro sobre el Camino de Santiago, me llamó la atención porque a mí me gusta todo lo de los templarios y cosas de esas, ¿no? Entonces vi una cruz de Santiago, me llamó la atención, tomé el libro, lo hojeé y trataba sobre las andanzas de un peregrino y me llamó mucho la atención y dije, bueno, algún día me gustaría hacerlo. Eso fue hace mucho tiempo, lo olvidé. Y de repente hablando con una persona que conocí, salió a tema de que él había ido al camino y lo retomé. Y fue cuando empecé a investigar, ya vi que había manera de hacerlo, ya me empecé a meter a grupos del camino, donde conocí gente que me ayudó muchísimo para planificarlo, gente que está en España, y así fue como conocí el Camino de Santiago. Genial, genial. ¿Te acuerdas cuál fue la motivación que te llevó al camino? Eh, Primero fue como un reto personal. Yo decía, bueno, porque me gusta el senderismo, y decía, bueno, me gustaría hacer ese camino, ¿no? Yo no sabía que había varios, yo pensé que había nada más uno, que era el francés. Entonces, ya ves que son más de 30 días caminando, algo así. Entonces decía yo, bueno, me gustaría hacer ese camino, pues para demostrarme que sí puedo caminar durante más de 30 días, ¿no? Ya después cuando me voy metiendo me doy cuenta que hay otros caminos, es cuando me entero del primitivo y leyendo me entero que es pues el que más te exige, ¿no? Como peregrino y dije, bueno, ese es el que quiero hacer y por eso fue que me decidí. Ya después intervinieron otras cosas, ya después hubo ahí por ahí un asunto de fe y bueno, el caso es que al principio fue como un reto personal. Qué bien, qué bien. ¿Y cómo te acuerdas cuándo te enganchaste en el camino? ¿Cuál fue el momento que dices, esto es increíble, quiero hacerlo más veces"? Cuando me enganché en el camino. Yo creo que fue en la etapa número, bueno, fue de grado, primero hice Oviedo grado y luego hice grado Sala, ¿Salas? fue Atineo. de Salas a Tineo. Sí. En ese fue cuando dije, esto es lo mío y yo podría estar aquí toda mi vida, ¿no? Y fue precisamente en el tramo de La Espina, Eso es iba yo increíble. caminando con un grupo, iba caminando con un americano y con una polaca y un español, hicimos grupo y nos empezó a nevar muy fuerte y y todo el mundo como que iba espantado, ¿no? Porque empezó la nevada muy fuerte y yo al contrario, a mí como que dije, oye, ¡guau! Me gustó, fue cuando me enganché a lo del camino, ver cómo nos ayudamos entre todos para poder pasar, para seguir caminando, cómo nos dimos ánimos. Para mí ahí fue cuando dije,
de aquí soy, ¿no? Esto es lo que me gusta del camino. Mire, y yo Tanto así que voy a regresar. sí, yo soy muy sospechoso, porque el primitivo, además que soy portugués, es el camino portugués, pero el primitivo me dice muchísimo, ¿sabes? También por un reto personal y por fe, además, creo que más por fe también. El primitivo me dice Claro, muchísimo, muchísimo. Y fue un camino donde pasé por todo, no solo por cosas buenas, pero también por cosas malas. Pero al final, y los momentos, las experiencias vividas ahí, se sobreponen a los demás. Y para mí, quiero muchísimo y espero volver este año, si todo va bien. ¿Cómo fue? yo también. ¿Cómo fue para ti hacer el primitivo? ¿Crees que, ¿Cómo fue crees, para mí? Mira, para mí, crees que fue la mejor opción para empezar? yo creo que sí, Yo también. yo creo que sí, yo creo que sí fue la mejor opción para empezar. Y me di cuenta cuando cuando el primitivo y el francés se unen, cuando ya te das cuenta cómo el francés está muy masificado, cómo tienes que ir corriendo para ganar lugar en el albergue y cosas de esas, que no lo vives en el primitivo. En el No, primitivo todo es más tranquilo, todo es más pausado, tienes tiempo de estar contigo mismo cuando vas caminando, vas totalmente, yo hubo tramos, hubo etapas completas que las caminé totalmente solo, más de 20 kilómetros, que no me crucé con ningún peregrino, entonces eso me sirvió muchísimo y yo creo que fue la mejor elección. Yo creo que si hubiese empezado con un camino como el francés, no me hubiese enganchado tanto y no creo que me hubieran dado ganas de de repetirlo, ¿no? repetirlo. Sí. Y ahorita estoy ansioso Ah, porque ya abran fronteras para poder ir a hacer el camino otra vez. De hecho, en no, octubre, si Dios quiere, y, estaré por allá y- haciendo el primitivo. y además que lo hiciste en invierno, ¿no? En Y yo, invierno. Sí, y aparte yo, lo hice en invierno sí, y sí. Es que yo sí, lo hice en verano. Y imagínate que es ok. llegar a Melide cuando enganche con el francés en el verano, en pleno agosto. Imagínate que es eso. Cuando Sí, no, vienes, cuando vienes un debe ser camino una tan locura. tranquilo, es una locura, es demasiado. Sí, sí, sí. Imagínate, yo en invierno se supone que en el francés tampoco hay tanta gente y aún así para mí fue como un choque cuando llego y me Ah, para empiezo mí a igual. ver peregrinos y peregrinos y peregrinos y fue, pues, ya no fue tan bonita la experiencia, pero Bueno, bueno, son sí, cosas que hay son cosas que pasan. que vivir también, ¿no? Venga, mira, Son seguimos cosas que hay que vivir. sí. Ujú. Y también, a Te ver, escucho. yo también he vivido momentos buenos de después de Melide, pero antes creo que es algo, no sé, es algo diferente, ¿no? Ah, Es algo mágico, todo lo que es antes de llegar al francés, creo que es el camino primitivo es mágico, si alguien no lo ha hecho y nos está viendo, que lo hagan. háganlo porque no se van a arrepentir, no se van a arrepentir. Y van a poder encontrar, no sé, imágenes como esta, ¿no? Y esto fue en verano. Claro, no, no, los paisajes son increíbles, son maravillosos y a veces es lo que más extraño, ¿no? Estando ¿Tú, aquí en tú, México es tú, otro tipo tú de te fuiste y de por repente. hospitales o por bajo, por Polla de Aladez? Mira, esa es una muy buena historia. No pude llegar a esa etapa. Me tocó una tormenta de nieve muy fuerte. Creo que fue la más fuerte en los últimos 60 años. Fue en Sí, el 2018. Y nos tocó nos agarra la tormenta llegando a Tineo sí. y tuvimos que estar ahí 2 días y no podíamos salir. No podíamos salir porque la misma Guardia Civil te decía No, no, sí. que no podía salir al camino porque era muy peligroso, ¿no? Entonces tuvimos que estar ahí. Llegó un momento en que pues para mí ya el tiempo era factor y en el albergue habíamos 7 peregrinos si mal no recuerdo. Entonces tomamos la decisión de tomar una furgoneta que nos llevó hasta antes de Castro Verde. Entonces ya no pude yo pasar por hospitales. Por eso también quiero regresar, porque para mí es uh, como Co- una asignatura pendiente que tengo, ¿no? Ir a hospitales, ir a pasar por hospitales. Esto es hospitales. Y entonces, ese tiempo que no lo pude hacer, lo recuperé yendo de Santiago a Finisterre, Sí. caminando. Genial, genial.
Mira, Así imagínate es. que por alguna razón puedes volver atrás en el tiempo y vivir tu mejor Ajá. momento en el camino. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería mi mejor momento en el camino? Yo, sin dudarlo, un momento sería en un albergue en Castro Verde, donde nos juntamos, nos volvimos a encontrar David, que era de Estados Unidos, Mónica de Polonia, una pareja que Mónica se llama la esposa, que era de España, y su esposo se llamaba Jack, que era de Suiza, y después se juntó con nosotros una chica que era de Bélgica, que ahorita no recuerdo su nombre, se me va. Ese para mí fue el mejor momento del camino porque ya nos habíamos visto en otras etapas y ahí nos encontramos después de la tormenta de nieve y nos pusimos cocinamos entre todos, cenamos, contamos todo lo que nos había pasado, las anécdotas y todo lo que sufrimos para poder salir de ahí, ¿no? Fue para mí el mejor momento porque es cuando eh, muchos sacamos todo lo que teníamos adentro, ¿no? Por ejemplo, yo estaba muy frustrado porque no había podido hacer la etapa de hospitales, que para mí era lo que más deseaba. Yo fui al camino primitivo Por hospitales. soñando con pasar por hospitales y no lo pude hacer, ¿no? Entonces, ese momento fue muy, muy, muy bueno porque todo el mundo sacó sus frustraciones en, en esa noche y conversamos y vas conociendo, por ejemplo, imagínate un mexicano, una polaca, un americano, un suizo y una española, ¿no? Entonces fue como que una catarsis en el camino para todos. Te entiendo, te entiendo. Venga, mira, Sergio, te voy a pedir ahora, si no te importas, que ¿Sí? compartas con nosotros alguna anécdota, una, dos, tres, lo que quieras, sobre el camino que te ha Ah, gustado. mira, permíteme que está pasando una motocicleta y es un poquito ruidosa. Sin problema. Una anécdota, permíteme tantito. Es que está una motocicleta y está haciendo mucho ruido. Estoy afuera de mi casa, entonces, permíteme un momentito, ¿sí? Sí, 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 sin problema. Ahorita que apague porque si no, no me vas a escuchar. Bueno, ahora sí. Discúlpame. No, no, sin problema, Mira, dime. una anécdota, una buena anécdota. Pues imagínate que el primer día que llego yo a hacer el camino, cuando ya estoy en Oviedo, eh, primero se me olvidan varias cosas en el hotel de Madrid. Sí, Entonces yo cuando estoy ya en Oviedo, todos empiezan a caminar, los que estaban por salir, y yo me quedo porque necesitaba comprar cosas, mi toalla de microfibra, ciertas cosas que se me habían quedado en Madrid y las necesitaba para el camino, porque tú sabes que en el primitivo no hay muchos lugares donde puedas comprar ese tipo de cosas, ¿no? Entonces yo salí tarde, yo salí casi a la 1 de la tarde de, de Oviedo, a esa hora comencé a caminar, era el único peregrino en todo el camino, pues todos los demás ya me llevaban varias horas de ventaja, ¿no? Y resulta, no sé si te acuerdas que hay una parte entre Oviedo y Grado que tienes que caminar por una autopista, sí, que es una subida, los carros de frente. Y había una curva, ¿no? Había una curva muy pronunciada, entonces dije, bueno, mientras pasa esa curva, me voy a quedar parado porque no sé si vaya a venir algún carro y el acotamiento era muy cortito, ¿no? En eso estaba cuando efectivamente oigo el motor de un carro, me quedo parado, yo llevaba una mochila muy pesada porque también como buen principiante metí demasiadas cosas que no ocupé y mi mochila pesaba como 15 kilos. Entonces ya te imaginarás, ¿no? Yo iba con la gran mochila de 55 litros. Cuando de repente sale un carro de frente y me acuerdo bien que iba manejando
una señora, yo creo que no me vio, y porque venía como distraída con el móvil o algo así, y entonces invade el acotamiento y se me deja venir de frente. Entonces yo dije, ¿qué hago? Si me quedo parado me va a atropellar, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que hice? Me aventé hacia un lado del camino, donde está la barrera de contención para que los carros no se salgan del camino. El mismo peso de la mochila me jala y me voy rodando como 3 metros para abajo, ¿no? Imagínate, en mi primer día del camino, yo dije, no, me voy a morir, no voy a llegar a Santiago. Eso fue el primer día, imagínate. Esa fue una anécdota muy chistosa. De hecho, me lastimé un poco la espalda a raíz de ese asunto y me estuvo molestando durante todo el camino, pero bueno, no pasó a mayores, solamente fue el susto, pero fue muy, muy buena anécdota. De hecho, David, el que te digo que es Conozco. un peregrino que es americano, que es escritor, él escribió un libro sobre el camino primitivo de cuando nos conocimos. Precisamente yo salgo en partes de ese libro y cuenta esa anécdota, porque fue muy, 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 muy chistoso cuando se las conté a todo el mundo ahí en el albergue, porque todo el mundo se quedó asombrado de que pues casi me atropellan el primer día, ¿no? Entonces, fue chistoso. Bueno, en ese momento no fue tan chistoso, pero ahorita que lo cuento, pues sí fue una anécdota que me acuerdo muchísimo, porque estuve ¿qué te gusta? 10 segundos de que me atropellara un carro en el primer día del Camino de Santiago, imagínate. Joder. Imagínate, y hospitales no puedes decir. Si por alguna razón Mándeme. imagínate que por alguna razón del mundo tienes que recorrer siempre el mismo día, hacer siempre el mismo día. Y por casualidad estás haciendo el Ajá. camino. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Uh-huh. Siempre la misma etapa. ¿Qué etapa sería? ¿Qué etapa? Yo creo que agarraría la de Salatineo, definitivamente. Yo creo que esa es la que más me gustó. Esa es la que más me gustó. Y la última, que es cuando llego de Lavacolla a Santiago de Compostela. Para mí creo que esa es las 2 etapas que más me gustaron, pero yo creo que si tendría que repetir, sería la de la llegada a Tineo, con toda esa nevada. No, no, Fue increíble, fue ¿qué increíble. albergue te quedaste en Tineo? ¿Te acuerdas? Me quedé en el Palacio de Meraz. Vale, espera. Como yo también. Es muy bueno. No sé si Para lo mí, creo conozco. que para mí es de los mejores albergues que hay en todo el camino primitivo, si no Sí, es que el sin mejor. duda, sin duda, sin duda. Mira, estamos llegando al final, Sin pero lugar a antes. duda. Y el que está en Castro. ¿Cuál? Dime, no te escuché. Sí, sí, te escucho. Ah, Uno que está en Castro Verde, no, sí, que no se conozco, llama no conozco. ¿cómo se llama? La Pociña de Anís, algo así. Sí, Es sí, ya sé, buenísimo, ya si lo sé, ya puede sé. checar, es buenísimo. Yo creo que creo que para mí, esos dos son los mejores albergues de todo el camino. Inclusive que el albergue en que me quedé en Santiago, que es el de la última estampa, que es muy bueno también, pero no, esos dos se lo llevan por mucho, pero por mucho. Bien, bien. Ah, como nos decías, es compartido mucho con peregrinos de todo el mundo. ¿Qué ha significado para ti la amistad que hiciste en ese camino? Uf, mira, te cuento, yo cuando hice el camino iba con toda la idea de tener el menos contacto posible con los demás peregrinos. Quería yo que fuera un camino muy personal, ¿no? Con esa idea salí y con esa idea comencé a caminar. A raíz de que voy conociendo a gente en el camino, pues me di cuenta que estaba en un error, ¿no? Y hice 2 de mis mejores amigos que ahora tengo, que son David y Mónica. David, el que es americano, y Sí. Mónica, que es polaca. Ahorita, cada vez que podemos, nos hablamos por teléfono, hacemos videoconferencia, estamos muy pendientes entre nosotros de cómo están pasando las pandemias en nuestros países. Y la verdad, pues ya son mis hermanos del camino, ¿no? Para mí son más que amigos.
son mis hermanos del camino, porque hice muchas etapas con ellos y llegamos juntos a Santiago, de hecho. Y fue muy bueno. Y aparte conocí mucha gente también, a una pareja de esposos, a los que te digo que uno era suizo, ella española, esta muchacha de Bélgica, conocimos a Enzo, un italiano que es idéntico a Mussolini. Yo cuando lo dije, revivió Mussolini, idéntico. Muy chistoso el tipo este. ¿Quién más? Conocimos unos brasileños muy, muy agradables también, que andaban todo el día echando relajo. Y la verdad, se fueron haciendo grupos muy bonitos y que, bueno, eran a veces solamente una etapa o a veces duraban 2 o 3 etapas, pero vas conociendo muchísima gente y digo que yo ahí conocí a mis hermanos del camino, ¿no? Que son Mónica y David, la verdad, los estimo muchísimo. Venga, Sergio, estamos llegando al final, pero antes una última pregunta. Sí. A ver si me hago entender bien. Cuando hablas y cuando Sí, piensas dime. en el camino, ¿qué dicen tus ojos? Uh, pues yo creo que esa emoción es una alegría inmensa, ¿no? Yo creo que vas al camino e inconscientemente vas buscando la felicidad y cuando ya regresas, conscientemente ya sabes lo que es la felicidad, ¿no? Es algo que te engancha. Bueno, a mí, en mi caso, es algo que me enganchó y ahora vivo mi vida con muchas cosas que aprendí en el camino y trato de siempre llevarlas y estar recordando me pone de muy buen humor, me hace el día recordar mi camino y si esto se puede ya, te digo, si Dios nos permite que ya la pandemia baje un poco, en octubre estaré caminando otra vez el primitivo y ahora sí espero hacerlo completo. Y antes del primitivo, pues quiero hacer el pedacito del Camino del Salvador, ¿no? Sí, Para, no, son para ir a quien lo haga en 4 días, pero lo normal son 5. Y yo creo que lo voy a hacer en 5, más o menos. más o menos. Sí, yo de hecho tengo 30 días libres que puedo utilizar. Entonces, pues yo creo que sí me dará tiempo de hacer el Camino del Salvador, hacer todo el camino primitivo y quizás hacer el camino a Finisterre otra vez y ya otra vez regresarme para México, ¿no? Esa es mi idea y espero poderla cumplir este año. Pues, Sergio, terminamos. Muchísimas gracias, ha sido increíble. Muchas gracias por compartir No, esto todo con nosotros. Quiero que sepas que tienes, gracias a ti quiero que sepas que tienes aquí un amigo más para sí, lo que gracias a ti por necesites. invitarme, la verdad, un honor y un gustazo poder platicar. Ah, thank you so much. Y tú también tienes un gran amigo acá en México, lo que necesites, acá te puedo echar la mano. Aquí también hay buenas rutas para que camines. Y si algún día coincidimos en el Camino de Santiago, pues me va a dar mucho gusto y para mí va a ser un honor poder caminar contigo, aunque sea una etapa.